Gloria a Dios. Dios te bendiga. Buenos días, mi hermano, mi hermana. Que en este momento te conectas a través de esta red con nosotros una vez más. Queremos darle gracias a Dios por tu vida, por haberte permitido y por habernos permitido un día más, por habernos levantado esta mañana y respirar una vez más, por recibir esperanza, misericordia. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y quiero invitarte que allí donde te encuentras me acompañes en oración. Y por favor, creamos. Yo te invito a creer, yo te invito a confiar en que Dios tiene cuidado de sus hijos. Hoy, antes de empezar esta oración, quiero invitarte a que nos apoyes en nuestra oración por Jacqueline Flores, por la hermana Nancy Sarmiento, por nuestra hermana Flavia Ulloa, Mariluz Pico, Joelma Gutiérrez, Kimberly Barrios, David Menco, Oscar Batista, Milena Chávez, Sneider Orozco, nuestro hermano Carlos Guerra, nuestro hermano Darío Ramírez, Yuneidis Mangones, Cindy Contreras, nuestro hermano Ender Caguana, Judy Pavón, Rosenberg Orozco, Natalie Padilla, Jennifer Pantoja, Jesús, Jorge Iván, nuestro hermano Edgar Carvajal, nuestra hermana Katy Terán, nuestra hermana Ivonne Soto, nuestra hermana María Lourdes Olmos, Leticia Alfaro, Rodolfo González, Isabel Oyola, nuestro amado pastor Moisés Polo, y todos aquellos que en este momento, Dios, tú colocas en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas guiándolos, que seas llevándolos de tu mano, que seas abriendo delante de ellos y delante nuestro sendas de esas que solo tú puedes hacer. Nuestra hermana Carmen Silva en este momento ha pedido oración, su nuera está en el hospital y confiamos que la mano poderosa de Dios está allí en medio de esa cirugía. Gracias te damos, Dios, porque podemos creer que nos estás escuchando, porque indistintamente del idioma en el cual te hablamos, indistintamente del nombre que podemos apelar a ti, tú escudriñas nuestro corazón y sabes que te estamos clamando a ti, eterno Dios. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado. Te pedimos perdón por aquello que aún no te hemos entregado. Y hoy en acción de gracia, Dios, acudimos a ti en el nombre de Jesús a pedirte que tu Espíritu Santo pueda glorificarse en nosotros, pueda tomar esas áreas de nuestra vida que aún se resisten a rendirse a ti. Te pedimos, por favor, toma el control, eterno Dios, de la vida de Germán Romero, de Geraldine Matute, de Andrés,
Glorifícate, Padre. Y nuestra hermana Olga, Alan, su hijo. Señor, permítenos y permíteles a mis hermanos el día de hoy recibir algo nuevo tuyo, Señor. Tú no eres Dios que repites esquemas. Tú no eres Dios que repites estrategias. Eres Padre eterno que crea y que se glorifica al estilo tuyo en nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos gracias. Amén y amén. Queremos darle la gloria a Dios porque hoy podemos compartir una vez más. Gracias por estar allí con nosotros en este momento, distantes, pero unidos en el Espíritu. Pero creemos que pronto estaremos una vez más unidos, hombro con hombro, nuevamente. La iglesia de Cristo tiene una gran promesa, y es que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Y tú eres iglesia de Cristo y esta promesa te alcanza también a ti. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en esta mañana y vamos a compartir un mensaje que el Señor me ha regalado y que se llama La mano de los cuervos. La mano de los cuervos. Y deseo que por favor vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Primera de Reyes 17, versículo 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Deseo que escudriñemos este pasaje, porque hay muchas cosas de Dios hacia nosotros en este pasaje. Y compartía con un hermano ayer, y este hermano me decía que Elías no es anunciado, simplemente aparece de repente en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual de Israel. Pero no es cierto. Elías no apareció de repente. Acabamos de leer que Elías Tisbita era de los moradores de Galaad y le dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Para entender esto de que Elías no apareció de repente, ni espontáneamente se convierte en profeta, vale la pena meditar un momento
en realmente qué es un profeta. ¿Qué era un profeta? Y hay que empezar diciendo que no es un profeta. Un profeta no es un adivino, ni alguien que habla y cuando habla tiene que decirte cosas de tu futuro. No necesariamente esto es un profeta. Aunque es verdad que los profetas bíblicos recibieron revelaciones de Dios, ese no era el propósito principal del ministerio de los profetas. Fundamentalmente, los profetas de Dios, y hablo claro, porque también había profetas de Baal, brujos, hechiceros, y hay falsos profetas en estos tiempos. Los profetas de Dios eran y son embajadores de Dios. ¿Qué es un embajador? Es una persona enviada por un rey, por un presidente, por alguien que está en una posición muy alta de autoridad, para traer de parte de ese rey, de parte de ese presidente, noticias a su pueblo. El trabajo de los profetas era explicar al pueblo los pactos de Dios y animar al pueblo a ser fieles a Dios. Estos embajadores proclamaban y aplicaban la palabra de Dios. Y allí el motivo por el que está escrito que toda profecía debe ser medida con la palabra de Dios. Porque toda profecía que venga de Dios debe estar respaldada por la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía un propósito específico y estos profetas tenían un propósito específico y era exhortar al pueblo, animar al pueblo a causa de su pecado y animarlos a que tuvieran un servicio genuino, leal a Dios. Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Lo que evidencia que Dios debió haberse revelado a Elías antes de que Elías apareciera hablando aquí al rey Acab. Lo que evidencia que Dios mismo lo capacitó. Lo que evidencia que Dios mismo lo envió. Lo que evidencia que Elías vivió un proceso a solas con Dios primero. Notemos entonces que cuando Elías aparece hablándole a Acab que no llovería nuevamente si no era por su palabra, Elías no era el aprendiz de profeta, sino era el profeta escogido, capacitado, procesado y llamado por Dios. Y a propósito de esto, yo le invito a que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, Deuteronomio 18, perdón. Deuteronomio 18. Y le invito a que vaya conmigo al versículo 17 al 22. Y Jehová me dijo, habla Moisés, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, lo que habla del llamado profético de Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y les hablará de todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses con D pequeños ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el profeta. No tengas temor de él. Acabamos de hacer una descripción bíblica de lo que es para Dios un profeta, porque es Dios quien le habla a Moisés. Y hago esta aclaración, esta introducción, para que podamos entender el llamado tan poderoso y tan grande que recibió Elías. Y aquí miramos precisamente los 4 requisitos que debe reunir un profeta de Dios. Número 1, que es llamado por Dios. Número 2, recibieron palabra de Dios para compartirla. Número 3, fueron leales, fieles a Dios, no fueron cambiantes. Y número 4, la palabra que Dios puso en su boca se cumplió. Todo esto nos define quién es Elías Tisbita. Me preguntaba alguien, ¿por qué Elías era Tisbita? Tisbe era el pueblo donde nació Elías y era un pueblo cercano, era parte de las estribaciones de los montes de Galaad, donde vivía y se levantó Elías. Pero volvamos a Primera de Reyes 17 y notamos algo tremendo. Elías aparece, le habla al rey Acab, le da una palabra de parte de Dios y no ha terminado Elías siquiera de aparecer en el ámbito social, espiritual de Israel, cuando llega Dios y lo envía a otro proceso de soledad con él. Veamos Primera de Reyes 17, versículo 2 y versículo 3. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. O sea, estaba en un lado y ahora le dice, váyase al oriente y escóndete en el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Ya dijimos que para Elías haber sido profeta tuvo que vivir un proceso a solas con Dios. Y ahora Dios lo llama a otro proceso a solas con él. Y es tremendo que salir de un proceso y entrar a otro proceso de intimidad con Dios. Y hay algo que tenemos que entender tú y yo. Cuando Dios nos llama a un proceso de soledad con Él, es un tiempo de entrenamiento. Y cuando Dios nos lleva a un proceso de entrenamiento, hay algo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Él nos va a sostener. Elías fue llevado a un proceso de 3 años y medio. Y usted dirá, ¿y cómo sabe que fueron 3 años y medio en su proceso? Claro, allí en Primera de Reyes 18, versículo 1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primero arrancamos en Primera de Reyes 17:1, Elías le dice a Acab, no va a llover sino por mi palabra. Y 3 años después, Dios lo manda. O sea, que entre la orden de Dios de hablar este proceso. Y esto lo aclaro para los que desean respuestas bíblicas, para los que tienen inquietudes bíblicas. Elías recibe una instrucción de Dios que era una gran revelación. Primera de Reyes 17:4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto de que Dios mandó a los cuervos es algo que vale la pena que lo estudiemos, porque precisamente
El título de este mensaje se enfatiza en este versículo 4, la mano de los cuervos. Muchos pensamos y hemos visto las ilustraciones tradicionales de los cuervos volando con pedazos de pan y de carne, llegando a Elías, alimentando al profeta. Y no dudemos ni un momento que si Dios le da la orden a un león de matar un animal y llevárselo al profeta, lo hubiera hecho. Porque para Dios todo es posible. ¿Ya? No dudemos. Sin embargo, hay un detalle que vale la pena entender. Porque muchos de los que me están viendo en este momento y de los que van a ver este video podrán terminar dándole la gloria a Dios porque no han sido aves, no han sido animales los que Dios ha usado para traerte carne y pan. Y lo vas a entender a través de esta palabra. No eran aves las que le traían alimento al profeta Elías. Eran personas. ¿Cómo así, pastor? Sí, eran personas. Resulta que la confusión en la traducción del hebreo y del arameo al idioma nuestro ha venido porque la palabra cuervo, que hace referencia a ave de rapiña, se escribe parecido a la palabra arobín, que es lo que vamos a mirar en este momento. Realmente, en el original hebreo, lo que realmente se escribe y que se tradujo como cuervo animal es la palabra Ain Resh Betiut Men, que es el equivalente a Arobín, A-R-O-B de vaca y N. Y Arobín traduce comerciantes árabes y madianitas de piel oscura, negros. Ahora, recordemos que los madianitas eran descendientes de Abraham, hijos de Cetura, la segunda esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara. Génesis 25, 1 y 2. Para los que investigan, los madianitas se entremezclaron con la descendencia de Ismael, que son los árabes puros. Y en efecto, estos arobín, comerciantes, son descritos nuevamente en Ezequiel 27:9 y en el Salmo 83:7, que es la confirmación de quiénes eran y a qué se hacía referencia cuando Dios le dijo a Elías: le he dado orden a los cuervos que te alimenten. Ahora, los estudios, los investigadores han llegado a la conclusión de que los arobín pagaban impuestos al rey Acab. Y el rey Acab no les estorbaba, les permitía sus actividades comerciales y aún sus actividades delictivas. Porque se dice que los arobín eran salteadores. Cuando no tenían dinero, asaltaban a la gente en el camino. Sin embargo, estos arobín reconocen a Elías como un hombre de Dios y un hombre perseguido a causa de su fe y de su confianza y de su servicio y fidelidad a Dios. Veían en Elías un hombre perseguido injustamente. Y a estos arobín hay una palabra que le invito a que la investigue, que se llama metonimia. Por metonimia, la metonimia es darle una cosa o una persona el nombre de otra cosa que ya existe. ¿Qué hicieron? Como vieron que los arobín eran negros de raza, pelo
Crespo. De hecho, ellos están descritos en el Cantar de los Cantares. Y vestían de negro, entonces los designaron como cuervos. El cuervo es un animal totalmente negro. Y volvemos al porqué del título de este mensaje. La mano de los cuervos. Los cuervos tienen patas, picos y alas. No tienen manos. Los pueblos, al ver a los arobín vestidos de negro y vestidos de tez negra, los pusieron cuervos. Y gloria a Dios. Ahora, ¿qué aplicación práctica tiene para ti y para mí el haber entendido quiénes eran los cuervos? ¿Qué eran los cuervos? A los que Dios le dio una orden de alimentar a Elías. Vayamos por paso. En este tiempo que estamos viviendo, Dios ha llamado a su pueblo, a la iglesia de Cristo, nuevamente a un proceso a solas con Él. Dios nos ha llamado a una capacitación. Antes de una promoción, tiene que haber una capacitación. Cuando usted va a calificar para un empleo en una empresa, usted entra en un proceso de capacitación para poder estar apto para asumir el reto que representa asumir ese cargo. Pero en el tiempo de la capacitación usted no se va a morir de hambre. Les dan un bono, les dan un sueldo, les dan un porcentaje del sueldo que van a recibir. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que en el tiempo de capacitación ya usted está sirviendo a los planes de esa empresa o de ese jefe o para ese cargo. De la misma manera, Dios no es injusto para llamar a un pueblo a solas con Él y dejarlo morir de hambre. Ese no es el Dios, ese no es el eterno Padre que tenemos en los cielos. Y en este tiempo, usted y yo debemos entender, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, no estamos de vacaciones en la casa. Dios no nos llamó a vacaciones. Dios nos llamó a un proceso. Dios nos llamó a una capacitación porque Dios ha preparado una promoción. El profeta Elías venía de un proceso a solas con Dios y Dios le dice nuevamente, ahora vete al arroyo. Ahora te voy a capacitar nuevamente. Y en esa capacitación nosotros vemos el proceso de Elías. Le da órdenes a unos hombres que muchos no los veían como buenas personas. Y estos hombres terminan siendo en manos de Dios un instrumento de bendición, porque en la mañana y en la tarde de lo que ellos tenían le compartían al profeta. Oye, gloria a Dios. Y encima de todo esto, Dios vuelve y le dice al profeta, ahora le he dado orden a una viuda para que te sostenga. Y si usted sigue leyendo, se dará cuenta que la viuda tenía un puñado de harina y un poco de aceite y se lo iba a hacer en una torta para morirse. Y esto nos dice mucho de lo que Dios ha estado haciendo con la vida de nosotros en este tiempo que hemos permanecido confinados a solas con Dios, porque Dios nos está llamando eso a un proceso con Él. Hay personas que no tenían. Hay personas que no necesariamente tienen que ser multimillonarios, pero que cuando Dios les ha dado la orden, y la orden no es que Dios les dijo, porque Dios le puede decir a una persona, mira, te digo que vayas y le des alimento a Flavia, mira, te doy la orden de que vayas donde Donald, mira, te doy la orden. Audiblemente Dios lo puede hacer. Pero la Biblia dice que Dios coloca el querer como el hacer. Y hay personas que han llevado bendición a tu vida en este tiempo, en este proceso, que son los cuervos a los que Dios ha tocado sus corazones, para que tú y yo nos demos cuenta que no es mentiroso aquel que dijo, no los dejaré ni los desampararé. La iglesia
está en una transición en este momento. Y hablo de una transición, porque no podemos salir iguales a como entramos a este proceso. Usted no puede salir igual a como entró a este proceso. Dios nos ha permitido un tiempo a solas. Y qué bendición que en este tiempo que Dios nos apartó para Él. El término iglesia, del griego eclesia, quiere decir apartados para Dios. Estamos siendo iglesia en este tiempo. Estamos siendo eclesia en este tiempo en el que Dios nos ha quitado aún cargas laborales, cargas personales, cargas económicas. Dios nos ha llevado a solas con Él, y en medio de este proceso a solas no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de tus hijos, no se ha olvidado de tu familia, no se ha olvidado de tu mujer, no se ha olvidado de tu hogar, no se ha olvidado de tus necesidades, porque el eterno Dios no se arrepiente y no miente. Se dará cuenta de lo que está sucediendo aquí, sucede allá. Las decisiones de nuestros gobernantes están siendo encaminadas a favorecer a la clase poderosa, económicamente hablando, de cada nación. Porque aconsejarle a alguien que tiene un problema económico, vaya y se endeude con un banco, es favorecer a los bancos. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que darle toda la gloria a Dios. Que los bancos nos hayan cerrado las puertas, gloria a Dios. Que los auxilios que prometieron para las personas necesitadas no hayan llegado a tu vida, gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sería cómodo y fácil extender la mano hacia alguien que tiene y que ese alguien te la dé. Pero no es fácil tener fe en medio de este proceso y ver que tus manos no extendidas a un hombre, sino tus manos levantadas al cielo, han propiciado en tu vida, en tu familia, la provisión de Dios. Los cuervos han llegado, los cuervos te han llamado, los cuervos te han escrito. Los cuervos han sido obedientes al llamado que Dios les ha hecho, para que tú, su hija, para que tú, su hijo, para que tú, su siervo, para que tú, su ministro, no perezcas en medio de este proceso. Bendito el proceso, dijo un varón, que me reveló lo grande que es Dios. Job, me impacta esa palabra de Job 42. Cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Compartía con nuestros hermanos aquí en el ministerio, antes de anoche, en la madrugada de ayer, que este proceso está sacando lo mejor o lo peor de cada quien. Y qué bueno que salga lo mejor, pero también es una buena noticia que salga lo peor. Porque cuando se revela lo peor en este aislamiento con Dios, se está dando la oportunidad de que eso peor, de que eso, aunque aún, perdón, no está en el control de Dios, lo puedas entregar. Dios no es loco. Dios es perfecto en todo lo que hace. Quiero decirte, de esta capacitación sales a una promoción. Dios en este tiempo ha ordenado a muchos cuervos extender su mano hacia ti.
Yo le invito a que vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 17. Perdón, 7. Romanos 13, 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Paga a todo lo que le debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que le debas honra, dale honra. Nos han dicho, Dios usó a fulano de tal. Gloria a Dios. Pero ese fulano, ese cuervo que Dios usó, también merece honra. Ese cuervo que Dios usó, tú no le estás robando la gloria a Dios por decirle gracias por ser esa mano extendida de Dios hacia mi familia, hacia mi vida. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con esos cuervos que Dios está usando en tu vida. No es el tiempo de derrotas. Y deseo animarte en esta hora, en esta mañana, a que saques de tu cabeza esos pensamientos que tiene el mundo sin Cristo. Yo escucho hace 6, 7 días, llegué a una ferretería a buscar una madera que se daba para unos bastidores. Y habían varias personas hablando allí. Y una persona le decía a la persona que nos atendía, yo tengo que estar, como se dice en Barranquilla, pilas con esto que está pasando, porque me puedo morir. La persona que atendía decía una cosa y yo traté de mediar, le decía, es que cuando nuestra confianza está en Cristo, el temor tiene que pasar a un lado. Y la respuesta de este varón fue, sigue creyendo. Esto nos va a matar a todos. Y resulta que ese pánico que está arraigado en la mente de las personas, se ha arraigado en el corazón de muchos cristianos. Y mi intención, y creo que la intención del Espíritu Santo a través de esta palabra, es mostrarte que no debes tener miedo. ¿Que tienes que ser prudente? Sí, la Biblia nos dice que debemos ser prudentes. Pero ser prudente no es vivir en pánico. Ser prudente no es vivir en agonía. Ser prudente no es vivir en caos. Ser prudente no es estar en shock. Ser prudente. Sí, sé prudente. Cuídate, lávate las manos, por supuesto. Mira que alguien no te tose encima. Sí, eso es ser prudente. Pero la iglesia de Cristo debe entender que este tiempo no es el tiempo de la derrota, no es el tiempo del fracaso. Si Dios te ha llamado a estar en una capacitación con Él, no nos dejará, no permitirá que desfallezcamos. Grábatelo. Y hay una promesa poderosa para que usted no diga que es que el pastor Carlos prometió. No. Vaya conmigo a Jeremías 17, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7 y versículo 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como un árbol plantado junto a las aguas
que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de ver fruto. Agárrate. Esta promesa es para la iglesia de Cristo. Esta promesa es para ti, que a pesar de este encierro, para ti que a pesar de este proceso, para ti que a pesar de este aislamiento, has aprovechado el tiempo para restaurar tu vida espiritual, para establecer esa comunión íntima con Dios, para rendirte ante el Todopoderoso, para entregar todas tus cargas, para confiar en que el Dios que te llamó tiene cuidado de ti y tiene cuidado de tu familia y tiene cuidado de tus hijos. La Biblia no es un libro de metafísica ni de religión. La palabra de Dios es un libro vivo, con palabra viva, con poder de lo alto, con la capacidad de cambiar pensamientos y cambiando pensamientos, cambiar vidas. No deseo extenderme más. Solamente deseo invitarte a que te detengas por un momento y medites cómo estás caminando este proceso a solas con Dios. Solo deseo invitarte a que atesores en tu mente y en tu corazón que viene un tiempo de promoción para la iglesia. Aclaro, la capacitación es para enfrentar retos más grandes. La promoción implica que en medio del reto conquistes. Te estoy hablando de parte de Dios. La iglesia de Cristo vive porque Cristo vive, porque su Espíritu vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, tenemos vida y vida en abundancia. No es el tiempo de derrotas, es el tiempo de prepararse para nuevas victorias. Varias veces en medio de las prédicas le decía a la iglesia, cuando el mundo diga crisis, nosotros en Cristo tendremos victoria. Y déjame decirte algo, lo estamos viendo, lo estamos experimentando. Y tú lo estás experimentando y Dios está esperando que simplemente cierres tus ojos y le digas gracias a Dios, porque no me has dejado sola. Ya no eres el guerrillero, ya no eres la guerrillera, ya no eres el buscapleito, ya no eres el drogadicto, ya no eres el conflictivo, ya no eres el problemático. Satanás quiere que te señalen como lo que tú eras, pero Dios no te está viendo como lo que tú eras, sino como lo que está procesando tu vida. Y eres una hija, que no somos perfectos. Así es.
perdonó. Si Dios, a través de la sangre de Cristo, te limpió, te lavó de todo aquello que te separaba de Él, ¿qué importa lo que el hombre dice o lo que Satanás dice cuando tiene más validez lo que Dios dice de lo que está haciendo en ti y en los tuyos? Dios ha enviado cuervos. Dios envió cuervos. Y Dios enviará cuervos. Solamente espera que tú confíes que Él lo va a hacer. Yo le invito a que allí donde usted está, me acompañe en una pequeña oración. Por usted. Por usted. Yo la hago por mí. Por mi familia, por tu familia. Necesitamos estar más cerca de Dios. Allí está nuestra victoria. Necesitamos estar más cerca de Cristo. Allí está nuestra victoria. Necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo, que en medio del día malo podamos confesar, creyendo en nuestro corazón: no es mentiroso el que me dijo que me iba a sostener. Vamos a orar. Padre amado y Padre de misericordia, es en el nombre de Jesús que seguimos delante de ti. Es en el nombre poderoso de Jesús que te damos gracias por hablar a nuestra vida en esta hora. Es en el nombre de Jesús que te pedimos perdón, Señor, si hemos sido desagradecidos contigo. Tú colocabas en mi corazón hace 2 días el ver cuánta gente quedó sin empleo cuando empezó este proceso de aislamiento. Sin embargo, a tus hijos, aún en medio de que no estuvieran caminando en integridad contigo, los guardaste. Por eso no es tiempo de renegar, de maldecir o de cuestionar por lo que crees que es poco en tus manos. Es el tiempo de darle toda la gloria a ti, Padre, porque aún ese empleo que muchos consideran mal pago es el cuervo que tú has enviado en este tiempo para bendecir vidas y a través de ellos bendecir a otros. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que por favor despiertes en medio de la iglesia de Cristo el amor entre hermanos, el amar la necesidad del hermano, el valorar a aquel que también está en su proceso. Y por qué no extender nuestra mano, ser un cuervo enviado por ti, para que en la iglesia de Cristo no haya necesidad. Hoy en el nombre de Jesús, permite, Padre, que donde levantemos esta oración, tu oído inclinado a ella traiga respuestas a nuestras vidas. Y una vez más, Padre, gracias. Gracias por esos cuervos que has usado. Gracias por esos cuervos que han estado prestos a extender su mano a nuestras familias. Los honramos y te damos la gloria a ti, Señor, porque detrás de cada mano que se ha extendido a nuestras vidas estás tú. Aquellos que han sido obedientes a tu voz,
Dice tu palabra que tú honras al que te honra, a Dios. Y hoy clamamos en el nombre de Jesús para que tu honra se manifieste, Dios. Hoy nos unimos como iglesia para pedirte por favor en el nombre de Jesús. Dios, saca a la luz todo lo que ha estado escondido y permítenos en tu gran amor y misericordia pronto estar nuevamente con nuestros hermanos. Hoy muchos valoramos un abrazo. Hoy muchos valoramos, Señor, una palmada en la espalda. Hoy muchos valoramos el ver a mi hermano sentado al lado de nosotros. Hoy extrañamos todo esto. Y qué bueno que cuando este proceso pase, Señor, tengamos la suficiente humildad para decirle a mi hermano y a mi hermana que se congrega conmigo: te extrañé, te necesité, eché de menos lo que tú eres. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y te decimos, Padre, gloria y honra a ti, que has estado con nosotros y que no nos has abandonado, Señor. Dios te bendiga, Iglesia de Cristo. Seguimos adelante.